días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos agradecidos con Dios por un nuevo día que Él nos permite vivir para sus propósitos. Y quiero compartir esta palabra que se encuentra en Isaías 40, versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una maravillosa promesa del Señor, nuestro Dios soberano Rey, soberano sobre todos los reyes de la tierra, y sobre todo es nuestro Dios. Oremos al Señor y démosle gracias a Dios por este nuevo día y esta nueva oportunidad de experimentar la misericordia de nuestro Dios. Padre, gracias Señor por tu bondad y por tu misericordia para con nosotros, Dios. Señor, te tributamos en esta mañana toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza, oh Señor, y te rogamos que prepares nuestros corazones para que, Señor, recibamos tu palabra y podamos, Señor, ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos todos a nuestro servicio dominical del día de hoy. Vamos a cantar una canción que está basada en Efesios capítulo 6, versículo 13. Se llama La armadura de Dios. Si quieres resistir en el día malo, tienes que ponerte la armadura de Dios. Ponerte la armadura de Dios, tienes que vivir en el llamado, tienes que ponerte la armadura de Dios. Vamos de nuevo. Si quieres resistir en el llamado, tienes que ponerte la armadura de Dios. Si quieres resistir en el llamado, tienes que ponerte la armadura de Dios. Ciñe tus lomos con la verdad, viste la coraza de justicia, calzados los pies te apestarás a llevar el evangelio de la paz. Si quieres resistir en el llamado, tienes que ponerte la armadura de Dios. Si quieres resistir en el llamado, tienes que ponerte la armadura de Dios. Que protegerá dardos de fuego del maligno, salvación como yelmo sobre ti pondrás, pensamientos protegidos estarán. Si quieres resistir en el llamado, tienes que ponerte la armadura de Dios. Si quieres resistir en el llamado, tienes que ponerte la armadura de Dios. Palabra de Dios tu espada será, el arma de victoria en la batalla, orando en todo tiempo en el Espíritu, firme al final tú estarás. Todo tiempo en el Espíritu,
desde el inicio. Si quieres resistir en el llamado, tienes que ponerte la armadura de Dios. Si quieres resistir en el llamado, tienes que ponerte la armadura de Dios. Ciñe tus lomos con la verdad, viste la coraza de justicia, calzados los pies te aprestarás a llevar el evangelio de la paz. Si quieres resistir en el llamado, tienes que ponerte la armadura de Dios. Si quieres resistir en el llamado, tienes que ponerte la armadura de Dios. Palabra de Dios, tu espada será el arma de victoria en la batalla. Orando en todo tiempo en el Espíritu, firme al final tú estarás. Orando en todo tiempo en el Espíritu, firme al final tú estarás. Orando en todo tiempo en el Espíritu, firme al final tú estarás. 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 Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios con ese coro que dice: mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Nuestro Dios es digno de adorar, es digno de exaltar. Él es Dios grande. Aleluya. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos
entonces a recibir la palabra de Dios. Dios les bendiga. Dios le bendiga, buenos días. La verdad que da gusto, es agradable poder compartir la palabra del Señor. Y voy a pedirles que abran sus Biblias en Mateo capítulo 16. Vamos a estar allí hablando de un tema importante. Y vamos a estar orando para que el Señor nos dirija en lo que vamos a hacer. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por tu palabra que podemos compartir en este día. Te pedimos, Señor, que sea de bendición para cada persona que la escucha, que podamos, Señor, entender lo que tú nos estás diciendo, pero sobre todo, Señor, que podamos aplicarlo a nuestra vida. Que sea esta palabra, Señor, como dice la Biblia, produciendo fe en el corazón de cada uno de los que escuchan. Gracias, Señor. Amén. Vamos a estar leyendo los versículos 21 al 28. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Vamos a dejarlo hasta allí y vamos a ir viendo el resto del texto mientras vamos desarrollando el tema. Le he puesto como título a este mensaje: manteniendo una fe sólida. Y bueno, a lo mejor algunos que conocen el texto dirán: pero ¿cómo saca ese título? Bueno, ya iremos viendo. Yo quisiera preguntarles algunas cosas y quizás usted quiera comentarlos allá en el grupo. Después yo me daré cuenta al final, porque aquí no puedo estar viendo lo que escriben, pero sería bueno que usted pensara cómo se siente con todo lo que está pasando en este momento. ¿Cómo usted se siente con esto de estar en casa? Que usted se pregunte cómo está su confianza en Dios. ¿Está teniendo confianza en Dios en este tiempo? ¿Está viendo la mano de Dios en este tiempo? Sería algo maravilloso que uno pudiera transmitirle la fe de uno a otro, pero cada quien tiene que desarrollar su propia fe. Y por eso vamos a hablar de esta historia. Si usted desea crecer en fe, no deje de escuchar lo que vamos a hablar y preste atención para ponerlo por obra en su vida. Jesús es el ejemplo de fe que nosotros todos necesitamos. Voy a comenzar diciéndole que la fe no es algo emocional, ni es algo místico que viene cuando estamos en trance. Tenemos que tomar decisiones de fe. Y la primera en esta línea es creer en Dios, creer en Jesús. Déjenme afirmarles algo. Esta situación en que estamos es una situación ideal para desarrollar, para crecer en fe. Algunos, por ejemplo, no tienen empleo. Y es una situación ideal para creer en la provisión de Dios en medio de un momento en el cual no tenemos empleo, no sabemos si vamos a estar empleados pronto y a lo mejor a veces la comida escasea. Es un momento para, en los momentos difíciles es cuando pasa una de dos cosas: o crecemos en fe, o simple y sencillamente se deja ver que no tenemos ni un poquito de fe. Hay una fe que predica al mundo
que no es la fe que nosotros de la que queremos hablar. No es lo mismo la fe de la gente del mundo, de la fe del que está dentro de la iglesia, del que cree en Dios, en lo que Dios puede hacer por nosotros. Tanto en el mundo como en la iglesia hay gente que tiene una fe basada en sí mismo, en nosotros mismos, en lo que Dios me puede dar, en lo que Dios puede hacer por mí. Y yo lo que quiero es que usted se enfoque en la verdadera fe, la cual está basada en Dios, en lo que Él es y en lo que Él quiere. Vamos a empezar con Jesús. El versículo 21 que ya leímos hace un rato dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Primero, una fe sólida está enfocada en Dios. Jesús sabía dónde tenía que ir. O sea, Él sabía cuál era el camino que tenía que seguir, hacia dónde Él iba. Y la pregunta es, ¿sabe usted hacia dónde Dios quiere que usted vaya? ¿Sabe usted a dónde Dios quiere que usted se dirija? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es la meta que Dios tiene para su vida? Jesús sabía exactamente hacia dónde iba. Pero no solamente sabía hacia dónde iba, Él sabía también qué debía hacer allí, o qué le iba a pasar. Mire lo que dice. Dice que debía ir a Jerusalén, primero. Segundo, ¿qué iba a pasar allá? Iba a padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Jesús sabía que iba a ser muerto en Jerusalén, pero también sabía que iba a resucitar al tercer día. La verdadera fe está basada en lo que Dios quiere que hagamos nosotros, en conocer a Dios, en entender a Dios. Algunas personas no quieren morir. La mala noticia es que aunque quiera o no quiera, va a morir. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. La muerte nos va a llegar a todos. La pregunta es si su muerte va a ser una muerte de valor o va a ser una muerte inútil. Si usted no muere haciendo la voluntad de Dios, su muerte es una muerte inútil. La muerte de Cristo fue una muerte de valor que nos ha alcanzado a todos nosotros, porque Él se enfocó en lo que el Padre quería que Él hiciera. Y no tenía ninguna preocupación ni ningún temor de que iba a ser muerto. Simplemente se paró y dijo, yo voy a ser muerto. Y se enfocó y caminó hacia Jerusalén para ser muerto. Yo no sé a qué le está llamando Dios a usted. Y quiero decirse, o sea, usted debe pensar y debe preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Hace años escuché la historia de un hombre en Colombia, que Dios lo llamó y le dijo, quiero que vayas, creo que fue a Cali, y quiero que sepas que allá vas a morir. El hombre se fue a Cali y allá organizó a las iglesias. Logró que muchas iglesias se unieran y empezaron a orar y a clamar, pero había muchas iglesias que se resistían a unirse al movimiento. Y un día este hombre fue asesinado por los traficantes, por los narcotraficantes. Y la muerte de este hombre provocó que las iglesias que estaban resistiendo se unieran y empezaron a orar y subían a los montes y oraban y clamaban, y ahí es donde el cartel de Cali se cayó. El mundo no sabe estas cosas, pero el cristiano debe saber que esos carteles y toda esa mafia no se cae, sino cuando la iglesia ora. Nosotros tenemos que saber que necesitamos tener una vida que cuente. Una vida, usted puede ser el mejor, usted puede descubrir la cura para el coronavirus, pero si usted no ha hecho nada para Dios, su vida no contó para nada, no sirve. Enfoquémonos. La fe no está basada en que Dios me suplió durante la cuarentena. Ah, qué bueno, sí, eso es parte de la fe.
Pero la verdadera fe está basada en vivir una vida que agrade a Dios, una vida haciendo la voluntad de Dios. Ahora le tengo noticias. Miren lo que dice los versículos 22 y 23, que ya leen también. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro, hacía unos instantes, no había pasado mucho tiempo, Jesús había preguntado: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ahora, yo quiero hacerles una advertencia aquí. Tenga cuidado con sus victorias. Tenga cuidado cuando usted tiene grandes victorias, porque es en el momento cuando tenemos varias grandes victorias que nos descuidamos, dejamos que el orgullo tome lugar y el diablo se aproveche. Y Pedro se sentía así como que: wow, Jesús me acaba de exaltar, me acaba de decir que Él me dará las llaves del reino. Y entonces se sintió con las ínfulas de decirle a Jesús qué debía hacer y qué no. Déjeme señalarle que lo que Pedro hizo aquí es lo mismo que está afectando a la iglesia actualmente. Se llama humanismo. Ten compasión de ti. Se muestra como muy misericordioso, como alguien que realmente le preocupa el otro. Y de hecho sí, es una preocupación emocional, pero no es una preocupación en base a Dios. Y cuando la preocupación no es en base a Dios, es una preocupación vana y falsa. Se llama humanismo. Y Jesús lo reprende. Porque el humanismo no tiene la mirada puesta en las cosas de Dios. Jesús le dice: pero Él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El humanismo no pone la mirada en las cosas de Dios, el humanismo pone la mirada en las cosas de los hombres y se muestra como muy compasivo. Pero yo quiero decirte algo, hermano y hermana, amigo y amiga. Si tú quieres tener verdadera fe, tienes que aprender lo que Jesús acaba de hacer aquí. El tener verdadera fe es una decisión. Como decía hace un rato, no es algo místico que viene. Sí, hay una fe que Dios nos da, dice la Biblia que la fe es un don de Dios, pero está hablando de para salvación, porque nadie puede tener verdadera fe hasta que no recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Antes de eso, necesitamos que Dios nos dé fe para poder ver y entender la verdad de Cristo. Sin embargo, aun cuando usted ya entiende la verdad de Cristo, el diablo no descansa. ¿Y qué es la fe? La fe es la capacidad que tenemos de decirle al diablo: no es cierto, Dios me dijo esto y lo que tú dices es mentira. Todo pensamiento que viene a mi cabeza, toda palabra que viene de otra persona, todo lo que la gente dice que va en contra de la voluntad de Dios, usted y yo tenemos que aprender a sacarlo, a echarlo fuera. Hay momentos en que el pastor está predicando y dice algo que a usted no le gusta por lo que sea, pero usted sabe que es correcto. Entonces usted se incomoda ahí y empieza a torcer el rostro, y en vez de echar ese pensamiento de su cabeza y decir: Señor, yo me sujeto a ti. Hay veces que el clásico se le llama para evangelizar. Ese pastor quiere que yo esté todo el tiempo hablando a la gente de Cristo. No, yo no quiero. El que quiere es Cristo. Dios le llamó a usted y me llamó a mí para que seamos testigos de Él. Y el testigo habla lo que ha visto. Tenemos que poner la mirada en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres. La verdadera fe está enfocada en eso. En decirle: Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Hacia dónde quieres que vaya? ¿Quieres que muera? Yo voy y muero. ¿Quieres que sufra? Yo voy y sufro. El apóstol Pablo dice que decidió ir a Jerusalén. Y por donde iba aparecían los cristianos y aparecían los profetas y le decían:
a este hombre que el dueño de esta cosa, de este cinto, lo van a amarrar y lo van a atar y hasta que el apóstol Pablo se cansó y dice, ya basta. Yo estoy dispuesto a eso y a más por Cristo. Déjenme tranquilo. El apóstol Pablo sabía lo que le iba a pasar, pero también sabía que Dios lo había llamado a ir a Jerusalén, a pasar por todo lo que pasó. Y eso no lo amedrentó ni le preocupó. Él iba porque tenía fe en Dios y su fe era hacer la voluntad de Dios. Yo quiero darle la fórmula, y aquí es donde vamos, para que usted pueda desarrollar fe, o en realidad para que usted entienda lo que es la fe. Jesucristo dice, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niégate a ti mismo. Es lo primero. ¿Qué es negarse a sí mismo? Primero tiene que recordar que el enfoque es Dios. Segundo, tiene que darse cuenta que muchos, y en algunos casos, algunos de sus gustos y deseos no están de acuerdo con la voluntad de Dios, no son los deseos de Dios. Y cuando usted descubre que sus gustos o deseos no son los gustos o deseos de Dios, entonces tiene que decidir o mis gustos o los gustos de Dios. Si escoge los gustos de Dios, los deseos de Dios, se está negando a sí mismo. También tiene que enfocar sus metas. Si sus metas no son las metas de Dios, usted tiene que decidir o mis metas o las metas de Dios. Si usted coge sus metas, no se está negando a sí mismo. Está escogiendo sus propias metas. Dice, tome su cruz. Recuerde nuevamente que el enfoque es Dios. La cruz es el llamado. Tiene que comprender a qué le ha llamado Dios. Tiene que comprender no sé, si Dios le llamó a ser misionero, pastor, evangelista, profeta, barrendero, a lo que Dios le llamó a ser, ingeniero, electricista, Dios le puede llamar a cualquier cosa. Usted debe comprender a qué Dios le llamó. Y una vez que comprende a qué Dios le ha llamado, tiene que decidir caminar en ese llamado, cumplir ese llamado. Por difícil o fácil que sea, usted tiene que caminar en esa línea. Eso es tomar la cruz. Jesucristo tomó la cruz para ir a donde Dios le iba a morir. Dios lo llamó, Él vino para morir. Si vemos en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, para que todo aquel que no se pierda. Y antes de eso dice que Él tenía que ser levantado para que todo el que mirare a Él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Jesús vino a morir. Entonces dice, sigue a Jesús. Y de nuevo tiene que recordar que el enfoque siempre ha sido Dios. Jesús decía, yo no hago sino lo que el Padre me muestra que haga. Yo digo lo que el Padre me dice que haga. Lo que veo al Padre hacer, eso hago. Nosotros tenemos que tener una conexión con Jesús y con el Padre tal de que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que tener el mismo sentir de Cristo, de padecer lo que el Padre quiera que nosotros padezcamos. Y nosotros debemos llegar hasta donde Dios quiera que lleguemos. Mire algo interesante, si usted realmente le entrega su vida a Cristo, la muerte no le va a sorprender. Usted lee segunda de Timoteo, el apóstol Pablo dice, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Ya él sabía, dice, por lo demás me está guardada la corona de la vida, creo que, o la corona de justicia, no recuerdo, una corona la está esperando. Porque Dios ya le había dicho. El apóstol Pedro también dijo, ya como el Señor ya me ha dicho, ya mi tiempo está pronto. Si usted le entrega su vida a Cristo, la muerte no le sorprende. Ya sea que que muera en una cama o que muera en una cruz, usted va a saber que va a morir y quizás hasta sepa de qué va a morir.
Cuando usted toma la decisión de caminar en fe, de caminar siguiendo lo que Cristo ha programado para su vida, miren lo que dicen los versículos 26 a 27. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Recuerde que el Señor dijo: niéguese a sí mismo. Eso es dejar mis deseos, dejar mis metas, entregárselas a Cristo. Y cuando yo hago eso, Él me da una buena vida en la tierra. ¿Qué significa que me da una buena vida en la tierra? No significa que voy a vivir en una casa lujosa. No significa que voy a tener un carro último modelo. No significa que voy a estar cambiando mi cocina todos los años. Una buena vida en la tierra es una vida llena de satisfacciones por estar cumpliendo la voluntad de Dios. Cada vez que usted le hable a una persona y esa persona acepte a Cristo, el gozo que usted va a sentir va a ser algo tremendo. Cada vez que Dios le pida que vaya a algún lugar y usted pueda ver la mano de Dios moverse, usted va a sentir un gozo tremendo. No hay manera que cualquier satisfacción que usted tenga en la vida se compare con el gozo que Dios da a aquellas personas que realmente deciden vivir para Él, vivir para agradarle a Él. Yo quiero invitarle a que usted realmente tome la decisión de vivir agradable a Dios para que tenga una buena vida en la tierra. Pero además de eso, dice, usted va a tener vida eterna. Jesucristo dijo: el que cree en mí no morirá. Jesucristo vino para darnos vida, dice la Biblia, y vida en abundancia. Algunos predicadores y maestros materialistas que tienen la vista puesta en las cosas del mundo piensan que eso se refiere a que todo me va a ir bien, piensan que eso se refiere a que no voy a tener problemas. Bueno, como decía la semana pasada, el tomar buenas decisiones no significa que todo va a salir color de rosa. Como dije la semana pasada, Jesús llegó a la cruz por tomar buenas decisiones. Así que no es que porque yo estoy siguiendo a Cristo, todas las cosas van a ser bonitas. Mírale al apóstol Pablo, azotado, dice que pasó hambre, naufragó varias veces. Y el apóstol Pablo también tomó buenas decisiones. Todas esas cosas le pasaron por hacer lo correcto. La buena vida no es estar bien materialmente, la buena vida es estar bien delante de Dios. Ganar nuestra vida es ganar la vida eterna en las condiciones de Dios. Yo quiero hacer una pausa en este momento y quiero que usted medite un poco. Si quiere comentar algo, coméntelo. Ahí Vanessa más adelante me dirá si es una pregunta o lo que sea para contestar, aunque normalmente no hacemos eso, pero yo creo que es importante que lo que usted entienda lo que yo le estoy diciendo, que tome la decisión de dejar de vivir para sí mismo y que empiece a vivir realmente para Dios. Cuando usted toma la decisión de hacer la voluntad de Dios, dice, usted va a ganar su alma. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tendrás tus emociones, tus sentimientos y pensamientos bajo control, pero no bajo tu control, sino bajo el control de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando Dios tiene el control de nuestros pensamientos, no hay estrés, no hay temor. Uno simplemente sabe que el Señor tiene control y uno está tranquilo.
En esta tierra la vamos a pasar bien. No hay nada mejor en esta tierra que tener paz. Y la Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Lo que quiere decir es que el que es parte del reino ha sido justificado, y debido a esa justificación siempre va a tener paz y gozo. Aparte de que ha sido justificado, vive justamente también. Y finalmente no va a arder en el infierno. Lo que estamos viendo en este momento son las consecuencias de entregar nuestra vida a Cristo, de vivir para Él, de vivir realmente por fe. No una fe falsa, donde decimos, ay, yo tengo fe porque yo oré a Dios y me dio. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Yo una vez escuché una historia que no sé si es del todo cierta, pero ilustra un poco este asunto, así que voy a contarlo. Dice que un maleante iba huyendo de la policía y tropezó y cayó debajo de un puente, y le pidió al Señor: Señor, hazme invisible, que no me vean los guardias. Y los guardias pasaron y no lo vieron. Este maleante atribuye eso a su oración. Pero vamos a decir que eso fue una invención. Piense un poco, por ejemplo, en Jacob. Le compró la primogenitura con engaño al hermano. Bueno, no le engañó tanto tampoco, se aprovechó de la condición. Le robó la bendición del papá. Se va donde el tío y entre los dos empiezan una ola de engaños entre uno y el otro. Y Dios lo bendice. De su genealogía vino Jesús. Él es el padre de Israel. De hecho, Israel lleva el nombre de él, no el nombre de Abraham, ni el nombre de Isaac, que fueron entre comillas más justos que él. Dios es soberano y Dios sabe cosas que nosotros no sabemos. Entonces yo quiero que usted piense, ¿qué camino lleva? ¿En verdad usted está viviendo para Dios? ¿O solamente está viviendo para sus propios deseos, para sus propios gustos? Porque, se lo voy a repetir, si usted está haciendo eso, está viviendo una vida inútil, sin valor. Una vida que al final no va a aprovechar a nadie. Porque todo lo que usted haga va a arder, se va a perder. Una vida con valor es una vida entregada. Como dice aquel coro, una vida dedicada a ti, Señor. Es una vida dedicada a Dios, que cree a Dios, no solamente para que me supla, sino para hacer lo que Él quiere que yo haga, y saber que lo que Él quiere que yo haga, aunque a mí me cueste la vida, es bueno. Dios paga justamente a todo el que le sirve. Jesús dice en el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo que dijo el apóstol Pablo es que a él estaba guardada la corona de justicia, debido a la obra que había hecho, el trabajo que había hecho para Dios siempre. Era algo que Dios le había prometido a él y que él sabía que iba a recibir, pero nunca trabajó por eso. Él trabajó por agradar a Dios, sin embargo sabía que había una promesa para él. El apóstol Pedro nos habla de una corona incorruptible de gloria. Y en Apocalipsis se nos habla de la corona de la vida. Si nosotros tomamos la decisión
de vivir para Cristo. La justicia o la corona de justicia en realidad es la justificación que recibimos de Dios. Yo me puse a pensar anoche y dije, Señor, yo sé que la salvación es segura para el que cree en ti. Pero el Señor Jesús habló de unos que, llegado aquel momento, le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y Dios le dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Y me puse a pensar en mucha gente. La verdad es que yo no sé quién va a ser salvo ni quién no, eso solo lo sabe Dios. Pero la Biblia dice, el Señor Jesús dijo, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si usted escucha este texto, se da cuenta que hay mucha gente que nosotros creemos que van a ser salvos y que al final quizás no alcancen la salvación. Y yo pensaba, toda esta gente que está en estos textos son gente que creen hoy que van a ser salvos. Que muchos de ellos hacen las cosas pensando que las están haciendo bien. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que nunca examinan su corazón para ver por qué hacen lo que hacen. Se dejan llevar por las emociones. Y la Biblia nos advierte sobre las emociones diciéndonos que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Yo le animo a que usted busque sinceramente y seriamente el rostro de Dios, y en la presencia de Dios reconozca, pídale a Dios que le permita conocer el camino y viva verdaderamente por fe haciendo la voluntad de Dios. Una fe verdadera no está basada en lo que Dios puede hacer por mí, sino en hacer lo que Dios pide de mí. Mire a Abraham. El mejor ejemplo de esto es Abraham. Abraham tenía la promesa de un hijo que le iba a heredar. Y bueno, los que hemos escuchado la historia sabemos que Sara le pidió que se acostara con la sierva, tuvieron a Ismael, y cuando ya Ismael tiene como 14 años, Dios le dice a Abraham, no, Ismael no te va a heredar, te voy a dar otro hijo. Cuando nace Isaac y lo están hacen una fiesta porque el hombre ya lo estaban destetando, Ismael se burla de Isaac y Sara le dice a Abraham, échalo, y Dios le dice, no te preocupes, échalo. Después que Abraham echa a su primer hijo de su casa, Dios se le aparece y le dice, ahora yo quiero que tú me sacrifiques al único hijo que tienes aquí, al único que yo reconozco, sacrifícame a Isaac. Y Abraham agarra a Isaac, su único hijo, el hijo que él amaba, y se va camino al monte donde Dios le dijo, 3 días caminando, y llega con su hijo, y estaba a punto Abraham de degollar a Isaac, solo porque Dios se lo había pedido. La fe no está basada en lo que Dios me da, la fe está basada en lo que yo hago para Dios, en hacer lo que Él me pide. Jesús declaró muchas veces que Él solo hacía lo que veía hacer el Padre. Él obedecía al Padre en todo, y Jesús no hacía nada si el Padre no se lo decía. Jesús declaraba que Él hacía la voluntad del Padre. Asimismo, usted y yo debemos enfocar nuestra fe en la voluntad de Dios y no en nuestras necesidades, no en nuestros deseos, no en nuestros gustos, sino en qué es lo que Dios quiere.
Jesús le dijo a Pedro, como leímos hace un rato, que no ponía la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y miren que Pedro estaba preocupado por Jesús. Si eso es así cuando me preocupo por otro, imagínense cuán peor es cuando solo me preocupo por mí. La clave para caminar realmente delante de Dios es tener la mirada puesta en las cosas arriba. Dice allá en Colosenses capítulo 3, si habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Allá en Hebreos, en el capítulo 12, dice que nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es eso? Lo que Dios ha puesto que nosotros hagamos. Correr la carrera que tenemos por delante. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Se lo voy a decir de otra manera. Despójese de toda pereza, de todo temor, despójese de todo deseo que no agrada a Dios, de todo egoísmo, despójese de todo lo que le estorba para caminar con Dios, a veces hasta nuestro trabajo. A veces, no siendo malo en sí, se convierte en un estorbo porque se convierte en un Dios para nosotros. Mire, dice, despójese de todo peso y del pecado. Son dos cosas diferentes, está separado por una I. El peso no es precisamente pecado, o cosas que llamamos pecados. Son cosas que nos detienen en nosotros mismos y al final se convierten en pecado. Y del pecado, o sea, además de despojarnos de todas estas cosas que nos impiden hacer la voluntad de Dios, y como decía hace un rato, nuestros propios deseos, nuestras propias metas, tenemos que despojarnos de todo eso y dejar de pecar. Si estamos pecando, despojémonos del pecado que está alrededor de nosotros, porque donde miramos la gente siempre está tratando de que nosotros hagamos algo en contra de la voluntad de Dios, y empecemos a caminar en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Empiece a preguntarle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga? Y una vez tiene respuesta, ponga la mirada en Jesús, así como acabamos de leer. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo, tengo que ir a Jerusalén para sufrir de los principales líderes y de los sacerdotes y tengo que morir. Entonces, poner los ojos en morir es mirar el ejemplo que Él nos dio. Dios me dijo que fuera allá, yo voy para allá. Dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y cuando miramos a Jesús e imitamos a Jesús, estamos imitando su fe y estamos creciendo en fe. Corra la carrera que tiene por delante. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga a Jesús. Quiero aprovechar estas últimas expresiones porque quizás me esté escuchando alguien que todavía no haya ni siquiera dado el primer paso. El primer paso es arrepentirnos de nuestro pecado y hacer un compromiso en mi corazón de seguir a Jesús, de hacer la voluntad de Jesús. Arrepentirse no es simplemente decir, ay, yo me arrepiento. No, arrepentirse es simple y sencillamente volverse, no pecar más, no hacer más lo que estaba haciendo y caminar en sentido contrario. Si usted está pecando hacia allá, Jesús se encuentra de este lado. Él nunca va a estar del lado de su pecado. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a Jesús. Es el llamado que el Señor le hace en este día. Caminemos con fe, sabiendo que Dios en su momento nos dará la corona de justicia
la corona incorruptible de gloria, la corona de vida, o simplemente caminemos con fe porque queremos estar junto a Él llegado aquel momento. Porque para nosotros Cristo es lo más grande y lo más hermoso y nuestro mayor premio. Le invito a que incline su rostro y a que estemos orando antes de que Vanessa pase con nosotros para cantar otro coro. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Dios. Yo te pido, Señor, allá donde lo están escuchando, si alguna persona todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, toca su corazón, Señor. Ayúdalo a rendirse en este momento, Señor. Tu palabra dice que somos salvos por fe. Y eso no es de nosotros, sino que es don de Dios. Yo te pido, Señor, que tú le des en este momento, Señor, ese don a aquel que necesita, oh Dios, ser salvo. Y que en este momento haya salvación, Señor, en las personas que nos están escuchando. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Vamos a cantar un coro antes de despedir. Damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Y damos gracias también por cada una de las vidas que se han conectado en esta mañana. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y por la obra que Dios hace en nuestras vidas. Este himno es el himno número 156. Es el himno que dice: Él cuidará de mí. Y qué bueno es que estemos tan convencidos, además de esa fe que hemos visto esta mañana, que nuestro Dios cuida de nosotros. Qué Dios tan bueno, qué Dios tan maravilloso y misericordioso. Gracias a Dios. Entonces, cantemos ese coro, ese himno, número 156. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienden, seguro así lo iré. Si aún las aves tienden, seguro así lo iré. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca debes sabiente, oigo al Señor decir en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus
me da seguridad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Dile al Señor, feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Gracias, Dios. Aleluya. Vamos a orar por las peticiones. Vamos a orar. Nos pidieron que oráramos por los privados de libertad para que el Señor trate con ellos, y vamos a estar orando por eso, pero también quiero pedirle que nos acompañen. Miren, esta situación que tenemos en este momento no se ve fácil, y el problema no es si se ve fácil o se ve difícil. El problema es que nosotros nos acostumbremos a ello. Dios obra cuando su pueblo ora, cuando su pueblo busca su rostro. Y quiero pedirles que nos acompañen a orar para que el Señor termine de deshacer esta situación y podamos volver a nuestra vida normal, no a ese asunto que llaman de la nueva normalidad. Yo entiendo todo lo de la nueva normalidad y demás, y está bien, no, pero el punto es que nosotros estamos aceptando muy fácilmente que esta situación nos va a cambiar la vida. Y si te va a cambiar la vida para seguir más a Cristo, pues no hay problema. Pero si nos cambia la vida para seguir siendo cualquier otra cosa, pues entonces sí lo hay. Entonces, acompáñenos a orar para que el Señor realmente tome el control de esta situación a nivel internacional, y que yo hace un rato estaba viendo que Rusia sacó un fármaco para controlar el virus. Y bueno, oremos para que el Señor realmente nos permita volver a los trabajos, volver a nuestra vida normal, y que la economía del mundo, pero sobre todo la de nuestra nación, se levante. Algunos pensarán, ¿cómo se va a levantar la economía de Panamá si la del mundo no se levanta? Bueno, hace unos 10 años atrás, 11 años atrás, hubo una recesión mundial. Pero aunque el mundo estaba en recesión, Panamá estaba en auge. Ahora, yo no quiero que el mundo esté en recesión, quiero que el mundo esté avanzando, que el mundo crezca y que todos estemos bien, andando bien. Entonces, le pedimos que nos acompañen a orar para que el Señor traiga restauración a las economías, traiga salud a las naciones, y que se encuentre una solución buena para esta situación del coronavirus, una situación que realmente no traiga efectos secundarios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Delante de ti presentamos, Señor, a los privados de libertad, a estas personas, Señor, que por una situación u otra están ahora mismo en las cárceles, y te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano para sanar a aquellos que están contagiados con el virus, que puedan ser sanos, Señor, que los que no están contagiados no se contagien, Señor, que tú envíes, Señor, personas a esos lugares que realmente
vayan revestidos del poder del Espíritu Santo, que no vayan, Señor, con un corazón humanista a dar paliativos, sino que lleven la palabra y el poder del Espíritu Santo para cambiar la vida de estas personas, Señor, que cuando salgan de ahí, no importa cuán difícil les sea, nunca vuelvan a delinquir, sino que se mantengan apartados y sirviéndote a ti, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, por la situación de las naciones, oramos para que esta enfermedad, Señor, sea controlada y volvamos todos, Señor, a seguir en nuestras labores, que las economías se levanten, pero sobre todo, Señor, lo que sí te pido es que las iglesias no sean las mismas. Que las iglesias, Señor, oh Dios, sean transformadas en iglesias militantes, iglesias fuertes, iglesias que predican la palabra de verdad, iglesias, Señor, que no claudican, iglesias que hablan de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, Señor, que en el templo y por las casas no cesan, que el único tema, Señor, de las personas que van a la iglesia sea Cristo de mañana, Cristo de mediodía, Cristo en la tarde, Cristo en la noche, y aún en la noche cuando duermen, Señor, en la madrugada, oh Dios, están soñando y hablando de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que traigas una renovación a tu pueblo, que levantes a las iglesias a orar y que no nos estén metiendo goles, Señor, que este asunto de la ideología de género sea detenido en Panamá, que todavía, Señor, oh Dios, podamos disfrutar, que en ese lugar, que en este país no se va a dar, Señor. Impide y bloquealo, Señor, que esta defensora del pueblo, Señor, no puede hacer nada con ese acuerdo que firmó, Señor, que sea anulado en el cielo y se anule también en la tierra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús ponemos a Panamá en tus manos, Dios, y te damos alabanza y adoración, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, sobre todo a tu pueblo en Huile, y glorifícate, Señor. Te entregamos este tiempo y te damos gracias y te alabamos, Señor, bendiciendo tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes que terminemos, hermanos, estamos muy agradecidos con Dios por un testimonio que la hermana Maide nos escribió en el chat, y se trata de que la joven Yesenia Magallón, nuestra hermana, nuestra sobrina, Dios la tiene bien, la sanó del COVID y está en su casa en libertad. Gracias a Dios, y extendemos nuestros saludos y nuestro amor para con ella, y que el Señor la siga bendiciendo a ella y a toda su familia. Dios bendiga a los hijos del Rey de Reyes. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que contar con su participación para el martes, que continuamos con el estudio del Evangelio según el apóstol Juan, y vaya leyéndose el capítulo 9, que vamos a entrar en el capítulo 9. Dios les bendiga y hasta el martes.